Esta es la ciudad de Nueva York. Puede que sea solo una ciudad, pero definitivamente no se siente así. Cruza un puente o viaja unas cuantas estaciones de metro, y casi todo cambia. El horizonte cambia, las calles se mueven distinto y las culturas también. La ciudad se divide en distritos, que parecen ciudades dentro de otra. La gente no solo dice que es de la ciudad de Nueva York, dicen que son del Bronx, de Queens o de Brooklyn. Estos vecindarios tienen historias, y en muchos aspectos, identidades diferentes. ¿Pero cómo terminó sucediendo esto? ¿Cómo es que la ciudad más icónica de Estados Unidos terminó con quizás la estructura interna más extraña? Bueno, para entender eso, tenemos que mirar atrás, a una época antes de que los 5 distritos se unieran, cuando eran rivales, y la decisión de fusionarlos estuvo lejos de ser inevitable. Hasta finales del siglo XIX, la actual ciudad de Nueva York no existía como la conocemos hoy. Manhattan era Nueva York. El Bronx seguía siendo principalmente agrícola. Queens y Staten Island eran pequeños pueblos. ¿Y Brooklyn? Brooklyn era una ciudad completamente separada. De hecho, era la tercera ciudad más grande de Estados Unidos en 1860, solo detrás de Filadelfia y la ciudad de Nueva York. Por supuesto, estas líneas crearon culturas distintas. Brooklyn se percibía como suburbana, protestante y de clase media, a diferencia de las abarrotadas calles de inmigrantes católicos en Manhattan. Y aún así, aunque la región seguía dividida en identidad y gobierno, algunos ya imaginaban un futuro en el que pudiera actuar como una sola. Desde finales de 1820, ya se hablaba de una ciudad unificada. En 1857, la legislatura del estado de Nueva York resolvió que la región que rodeaba la ciudad de Nueva York debía convertirse en un solo cuerpo, para mejorar las instalaciones portuarias y vincular los sistemas de comercio. Intentaron una votación gubernamental, pero la desconfianza en grandes proyectos detuvo los planes antes de avanzar. Solo un año después, los residentes de Staten Island incendiaron un hospital de cuarentena en protesta por las órdenes de salud pública de la ciudad de Nueva York en 1858, una señal de lo resistentes que eran algunos distritos al control externo. Aunque eran independientes, las fronteras se desdibujaban. El puerto unía a todos y las mercancías circulaban por vías fluviales comunes. La gente viajaba entre ciudades a diario y la economía industrial seguía más allá de los ríos. A mediados del siglo XIX, estas ciudades y pueblos funcionaban menos como vecinos y más como una sola máquina. Pero sus sistemas no lo reflejaban. Cada uno administraba sus propios muelles, tranvías, transbordadores y departamentos de seguridad pública. Estas redes separadas volvían la región menos eficiente y vulnerable. Líderes empresariales y reformadores cívicos lo veían claro. Requerían un puerto, gobierno regional y un sistema único para gestionar el crecimiento futuro de la ciudad. Andrew Haswell Green, llamado padre del Gran Nueva York, lideró la consolidación. Fue la fusión municipal más ambiciosa en la historia de Estados Unidos. Debajo de la superficie, había motivos más allá de simplemente facilitar que todo estuviera unificado. La legislatura estatal en Albany ganaba poder, pero más importante, Chicago crecía rápidamente y se encaminaba a ser la ciudad más poblada del país. Tenía sus ferrocarriles y el tráfico de los Grandes Lagos, lo que la convertía en la ciudad principal del Medio Oeste. En 1893 fue elegida sobre Nueva York como sede de la Exposición Mundial, lo que sorprendió mucho. Tras el éxito de la feria, Chicago fue la ciudad más elogiada del país. El temor entre la élite de Nueva York era que, sin consolidación, su ciudad podría perder su ventaja o su influencia. Muchos recordaban cómo el poder y prestigio de Filadelfia, antigua capital financiera de Estados Unidos, se desvaneció tras ser superada por Nueva York a fines de la década de 1830. Así que, la solución era bastante clara. Unir condados, centralizar poder y modernizar la ciudad. Pero obviamente, no todos estaban realmente de acuerdo. Manhattan, gran parte de Queens y el Bronx lo apoyaron. En Brooklyn, la reacción fue distinta. Durante años, Brooklyn se había enorgullecido de ser una ciudad independiente. Contaba con infraestructura, instituciones y una identidad propia, separada de Manhattan. Muchos vieron la fusión propuesta como una adquisición hostil. En 1894 se pidió a los votantes de la región su opinión. Los resultados fueron muy ajustados. Votaron a favor por solo 277 votos, un margen de menos de una cuarta parte de 1%. En Staten Island, la oposición fue igual de feroz. Los residentes temían que el gobierno de Manhattan descuidara su distrito y cambiara el control local. En toda la región, los críticos advirtieron que la consolidación diluiría la vida cívica protestante homogénea.
empoderaría a las máquinas políticas como Tammany Hall y borraría las tradiciones locales. La promesa de mejor acceso al agua, apoyo financiero y desarrollo regional finalmente inclinó la opinión pública en ambas zonas. El agua era un tema importante. Verás, para la década de 1890, especialmente Brooklyn, tenía un problema serio. El distrito creció rápido, pero su sistema de agua no se actualizó. Dependía de pozos y pequeños embalses en Queens, pero esos empezaban a secarse. Los residentes se quejaban de la baja presión y el agua sucia del grifo. Además, extraer demasiada agua subterránea de los acuíferos permitía la filtración de agua salada desde la costa, contaminando el suministro. Manhattan, en cambio, tenía un sistema superior. El agua llegaba del acueducto de Croton, una obra de ingeniería de 66 kilómetros que traía agua limpia desde el norte del estado. Brooklyn no tenía nada parecido. Así que cuando surgió la idea de la consolidación, el agua fue una de las razones más importantes para decir que sí. Y en una ciudad industrial en crecimiento, eso importaba. Al final, los periódicos promovieron el plan. Los legisladores estatales lo aprobaron, y líderes empresariales dijeron que oponerse a la fusión sería quedarse atrás. El 1 de enero de 1898, nació oficialmente la ciudad de la Gran Nueva York. Se usó borough para nombrar las nuevas divisiones administrativas de la ciudad unificada. Ya se había usado en Inglaterra y algunos estados de Estados Unidos, pero no así, como partes de un solo gobierno centralizado. Contaba con 5 boroughs, 5 condados y más de 3.4 millones de habitantes, siendo la segunda ciudad más poblada del mundo después de Londres. En Manhattan, miles celebraron en el parque del ayuntamiento con fuegos artificiales, discursos y la toma de protesta del primer alcalde, Roberto A. Van Wyck. El ambiente era optimista y el progreso triunfó, pero al otro lado del río parecía una pérdida. En Brooklyn, la reacción fue silenciosa y amarga. Los periódicos locales describieron el día como fúnebre. Una ciudad con identidad e historia propias ahora dependía de Manhattan. De un día para otro, más de 40 municipios debían coordinarse totalmente entre distritos. El ayuntamiento asumió autoridad, pero se crearon presidentes de distrito para gestionar intereses locales y evitar la centralización total. La infraestructura operó como 5 ciudades distintas por mucho tiempo. El transporte seguía siendo un problema. Brooklyn y Queens crecieron rápido, pero tenían pocas conexiones con Manhattan. El metro se inauguró hasta 1904, y la mayoría de las líneas solo llegaban a Manhattan. Conectar los distritos subterráneamente llevó décadas. Staten Island no estaba conectado, y aún no lo está, aunque los puentes ayudaron. Además del puente de Brooklyn, inaugurado en 1883, el puente de Williamsburg abrió en 1903 y los de Manhattan y Queensboro en 1909. En 1940, la ciudad de Nueva York unificó su metro, al comprar la Interborough Rapid Transit Company y la Brooklyn Manhattan Transit Corporation, fusionándolas con el sistema municipal. Esto puso a las 3 principales compañías operadoras del metro bajo el control de la ciudad, creando un solo sistema de metro unificado. Lo más interesante de esta unificación fue el Bronx, que antes de ser distrito ya era parte de Manhattan tras la consolidación. Déjame explicarte. A mediados del siglo XIX, el Bronx aún no existía oficialmente. Era la parte más al sur de Westchester, una zona de transición entre Manhattan urbano y Nueva Inglaterra rural. La mayor parte del terreno eran cultivos, pantanos y algunos caminos y puentes importantes, pero en 1846 se creó el pueblo de West Farms a partir de esa zona. Luego vino Morrisania, después Kingsbridge, a medida que la población en estas áreas crecía rápidamente. Las razones de esto se debían simplemente a su proximidad con Manhattan, estando solo a unas pocas millas al norte, lo que las hacía ideales para viajar a la ciudad y beneficiarse del crecimiento económico. Pero a medida que la ciudad de Nueva York seguía expandiéndose, estos pueblos fueron finalmente absorbidos por ella en 1874. Fueron absorbidos por la ciudad conforme aumentó la demanda de tierra, vivienda e infraestructura. Esta área se llamó Distrito Anexado, legalmente parte de Nueva York, pero aún separada geográficamente. El resto de la tierra al este del río Bronx fue anexada en 1895, hasta que el área se consolidó formalmente en el Gran Nueva York en 1898, convirtiéndose en el distrito del Bronx. Pero legalmente todavía era parte del condado de Nueva York, que incluía Manhattan y el Bronx juntos. Todo cambió cuando la primera línea del metro llegó al Bronx en 1904. De repente, vivir ahí se volvió aún más barato y fácil. La población se duplicó entre 1900 y 1910, y las tierras de cultivo fueron reemplazadas por bloques urbanos. El rápido crecimiento generó la necesidad de mejor gobierno local, y,
En 1914, el Bronx se volvió condado independiente con su propio sistema judicial y administración. En 1930 tenía más de 1.2 millones de habitantes. Staten Island nunca ha tenido transporte público al resto de Nueva York. Solo cuenta con el puente Verrazano Narrows y transbordadores. Siempre ha estado algo apartada desde el inicio de Estados Unidos. Staten Island fue uno de los enclaves más leales a la corona en las colonias, tanto que las fuerzas británicas la usaron como base en 1776. George Washington llamó a los locales nuestros enemigos más empedernidos. Se convirtió en parte de la ciudad de Nueva York, pero el metro nunca llegó, y tampoco la densidad. Durante la mayor parte del siglo XX, Staten Island fue tranquila, suburbana y políticamente apartada del resto de la ciudad. El punto aquí es que los distritos dentro de esta recién unificada ciudad de Nueva York eran distintos. Era una sola ciudad, pero la vida diaria mostraba otra realidad. Staten Island seguía semirural. Queens aún tenía viejos centros urbanos y, aunque el poder estaba en el ayuntamiento de Nueva York, la gente mantenía los límites de los distritos. Porque verás, la ciudad de Nueva York puede ser un solo municipio, pero sigue siendo 5 condados separados. Manhattan es el condado de Nueva York, Brooklyn el de Kings, Queens el de Queens, el Bronx el de Bronx y Staten Island el de Richmond. Es un vestigio legal de la consolidación de 1898. Los distritos nunca se unificaron en un solo sistema. En cambio, la ciudad los mantuvo intactos, política, geográfica y culturalmente. Los límites distritales afectaban la toma de decisiones. Cada uno desarrolló su propia estructura política, centrada en líderes locales y organizaciones partidistas. Tras la consolidación, ninguna maquinaria controlaba la política de la ciudad de Nueva York. Cada distrito desarrolló la suya propia. Tammany Hall controlaba Manhattan mediante sus jefes de distrito y líderes barriales. Los demócratas del condado de Kings en Brooklyn construyeron su poder mediante un sistema de clubes políticos vinculados a vecindarios y salones sindicales. En Queens, el partido creció mediante acuerdos de tierras y nombramientos judiciales, mientras que en el Bronx destacó Eduardo J. Flynn, quien llegó a ser uno de los demócratas más influyentes del país. La organización de Staten Island se mantuvo más pequeña, pero operaba dentro de la misma estructura. Estos clubes tenían un control real. Podían decidir quién se postulaba para un cargo y quién no. Repartían empleos en la ciudad a través de conexiones personales. La lealtad era importante. Si alguien conseguía un trabajo gracias al club, se esperaba que asistiera, donara y votara de la manera correcta. El club llevaba un registro de quién cumplía y quién no. Así es como los líderes locales se mantenían en el poder. Carlos Murphy en Manhattan y Juan McCoy en Brooklyn marcaron cómo funcionaba el poder en los distritos de una ciudad supuestamente unificada. Nadie controlaba toda la ciudad. El poder se negociaba distrito por distrito y acuerdo por acuerdo. Si un candidato quería postularse a nivel de toda la ciudad, necesitaba la aprobación de cada rincón de la ciudad. Las máquinas controlaban el acceso y las líneas de los distritos definían las reglas. Esa estructura realmente nunca desapareció. Con el tiempo, las casas del club se desvanecieron, especialmente después de los años 60, pero las costumbres permanecieron durante mucho tiempo después. Los presidentes de distrito, los líderes de distrito y los presidentes de condado todavía influyen en quién se postula, quién gana y qué se financia. La política en Nueva York siempre ha funcionado con 5 sistemas paralelos. Sigue igual. Eso nos lleva al presente. Cada distrito aún tiene presidente, pero con poco poder. Actualmente es más simbólico. No redactan leyes ni dirigen agencias de la ciudad. Ahora los distritos son solo nombres en un mapa, y motivo de orgullo sectario para los neoyorquinos. El poder real lo tienen el alcalde y el consejo. Para muchos, esa estructura parece distante. Votas por un presidente de distrito, pero él no puede arreglar trenes, ni ajustar fondos escolares o prioridades policiales. Pero el poder formal no lo es todo. La resistencia local sigue siendo importante, a veces más que la autoridad oficial. Aunque el alcalde respalde un plan para la ciudad, si un vecindario se opone fuertemente, puede quedar estancado o cancelarse. Por ejemplo, el puente Verrazano Narrows, un enlace crucial entre Staten Island y el resto de la ciudad, fue retrasado durante años por la oposición local en Brooklyn. Los residentes de Bay Ridge se opusieron al puente porque cruzaría sus calles, logrando retrasar el proyecto más de 40 años. Hasta su inauguración en 1964, algo necesario para toda la ciudad casi se descarrila por objeciones de un solo distrito. Así funcionan las políticas de vivienda y proyectos de infraestructura en Nueva York. La ciudad dice sí, el distrito quizá y el vecindario no. La otra cara de la moneda es que esto es algo positivo.
ya que estas capacidades de resistencia local pueden ayudar a frenar desarrollos explotadores, muchas veces con conexiones políticas. Esto revela lo fragmentada que sigue la ciudad. Nueva York parece unificada en papel, pero en realidad opera como un sistema por capas. Las identidades distritales siguen fuertes. Siguen siendo desiguales, y las divisiones originales aún influyen en el funcionamiento de la ciudad. Críticos dicen que el gobierno de la ciudad se enfoca demasiado en Manhattan, dejando a los distritos exteriores como los olvidados del ayuntamiento. Esa queja sobre que Manhattan acapara atención e inversión se repite desde hace más de un siglo. Cruza un puente y todo cambia. La calidad de tu escuela, hospital y la rapidez de la policía. La ciudad funciona bajo un solo departamento de educación. Hay un solo departamento de policía de la ciudad de Nueva York y un solo sistema de hospitales públicos. En la práctica, cada distrito parece un mundo aparte. Un informe de 2023 reveló que unos 2 millones de neoyorquinos viven en desiertos de transporte, donde el transporte público confiable es escaso o inexistente. No sorprende que estos desiertos estén en los distritos exteriores. Sur de Brooklyn, este de Queens, norte del Bronx. Sin transporte rápido, baja el acceso a empleos, educación y salud. Es una narrativa similar a la que vemos en estados dominados por una sola ciudad, al grado de que más de 30 condados de Illinois han votado para explorar la posibilidad de separarse del estado. Excepto que la diferencia es que todo se trata de separarse solo de una sola ciudad. Esto ha ocurrido antes. Staten Island avanzó más, ya que el 65% votó por separarse, pero sus intentos fallaron por razones constitucionales estatales. Aún persisten estas conversaciones recientes. Esto no es nuevo. Las tensiones que volvieron polémica la consolidación en 1890, como el temor a perder control local, la representación desigual y el choque cultural, siguen presentes, aunque de formas diferentes. Las fronteras ya no están en el mapa, pero sí en la mente. Este es el regalo y la maldición de los distritos de Nueva York. Queens es el lugar con mayor diversidad lingüística en el mundo. Se hablan más de 160 idiomas diferentes ahí. En el metro puedes oír 5 idiomas distintos. El hip hop nació en una sala de recreo de la avenida Sedgwick, en el Bronx. Influyó en la cultura global antes de que la ciudad lo valorara. Las casas de piedra rojiza, librerías y fiestas de Brooklyn crearon una marca ahora replicada globalmente. Staten Island tiene los espacios más verdes de la ciudad, con más áreas de parques per cápita que cualquier otro distrito. Y Manhattan representa todo esto. El horizonte, la bolsa de valores, Times Square, escenario de novelas y ambiciones, y la jungla de concreto. Todo el dinero, poder y nivel icónico que un lugar podría tener. Nada de esto vino de una planificación centralizada. Surgió de los vecindarios haciendo lo suyo. Ese es el sistema de distritos. Gracias por ver.